Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Como se ve ahí en la pantalla, hoy tenemos dos grupos para seguir con las exposiciones. El grupo de Kevin, Sofía y Juan Pablo. Posteriormente, Denise, Eduardo Gabriel y Juan José. Perdón, José Joaquín. Este tema de hoy es un poco espeso en muchas fórmulas. Esa parte de todo lo que es fractura y las diferentes condiciones en que se han sellado los materiales compuestos han desarrollado muchas fórmulas que son a veces muy específicas para las condiciones que se hacen. Sin embargo, ayudan porque nos dan gráficas ilustrativas de cómo es que fallan los materiales según las condiciones, principalmente esto para materiales laminados. Y esto es muy importante tenerlo presente porque es una de las grandes aplicaciones que hay hoy en día de parte de los materiales compuestos. En este caso le dejo el espacio a los compañeros para que procedan a la exposición. ¿Se me escucha, sí? Sí, muy bien. Ok, voy a compartir pantalla. Un momento. ¿Ya ven la presentación? Listo, perfecto. Ok. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de personas, Kevin Hidalgo, Sofía Monge y Juan Pablo Mora. Voy a empezar yo con la parte de formación de los esfuerzos que actúan sobre una lámina individual, que fue lo que hablaron los compañeros ayer, terminando este capítulo 6, y también voy a dar una pequeña introducción del capítulo 7. Muy bien, para empezar esta parte, lo primero es recordar un poco la notación, porque quizás no recordamos la parte tan fuerte de fórmulas que vimos ayer. Entonces, primero está esa, que va a ser una matriz de flexibilidad y va a estar indexada por las posiciones de las columnas y las filas en la matriz, ¿verdad? De igual forma con Q, el índice sub C va a representar láminas cruzados, E va a ser el módulo de Young, sigma va a representar el esfuerzo crítico al agrietamiento de las fibras, que puede ser paralelo o perpendicular. Tau es el esfuerzo crítico a la cortadura, gamma y epsilon son las deformaciones, V va a ser el volumen y por último nu va a ser el coeficiente de Poisson. Para empezar, para predecir los mecanismos probables que actúan sobre una lámina individual se necesita determinar los esfuerzos que actúan sobre las mismas y que sean posibles causantes de rotura. Existen tres procesos principales: la rotura de la fibra, que va a ser el esfuerzo crítico paralelo a la dirección de las fibras. Luego está el agrietamiento paralelo a las fibras por tracción transversal, que va a ser sigma perpendicular, como ya está denotado. Y por último, la rotura cortadura paralela a las fibras. Dicho esto, estos valores se pueden calcular con la ecuación 6.29, que describe la deformación esfuerzo del laminado. Para los laminados cruzados y angulares con las láminas de espesor constante, se ensayan mecánicamente cuando tau, la matriz de rigidez en ciertas caras, es igual a 0. Entonces, si notamos la ecuación anterior, esta fila se va a reducir a 0 y estas dos caras, perdón, estas dos posiciones de la matriz de flexibilidad van a ser reducidas a 0, por lo que la ecuación se puede reducir a este sistema de ecuaciones que está representado por la 6.30. De misma forma, la ecuación de transformación de esfuerzo completo para un sistema de coordenadas se puede representar por términos de senos y cosenos, de forma que la matriz de flexibilidad se cambian sus posiciones, o más bien sus valores, por los senos y cosenos. También se puede transformar esta ecuación
que anteriormente era de esfuerzos, a una ecuación de transformación de deformaciones, las cuales están aquí representadas por 6.32 y 6.33. Para los laminados cruzados, cuando θ es igual a 0 o θ es igual a 90 grados, se puede, bueno, por propiedades trigonométricas, estos valores de cosenos y senos se van a simplificar ya sea a 1 o a 0. De esta forma, para la dirección 1, que es la primera ecuación de acá, la 6.32, se puede reducir a la 6.33, de forma que queda una deformación paralela que es igual a la deformación de la cara del cruzado 2. Y así para la dirección 2. Los esfuerzos en las láminas individuales se pueden obtener a partir de la ecuación de esfuerzos de deformaciones que los comentaron los compañeros ayer. Y se puede obtener una nueva ecuación, que es la 6.33, que describe la relación entre el esfuerzo crítico paralelo y perpendicular, así como el esfuerzo a la cortadura, en términos de la matriz de rigidez y deformaciones. Esto es para, bueno, la 6.36 es para el caso de la dirección 1 y la 6.33 es para el caso de la .37, perdón, es para el caso de la dirección 2. Entonces, si simplificamos el valor de sigma sub c del cruzado 2, se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones que está dado por el 6.38. De esta forma, se pueden obtener las ecuaciones para la matriz de flexibilidad, haciendo un despeje de la ecuación anterior. Combinando algunas ecuaciones que los compañeros ayer presentaron y diciendo que el valor del volumen A y el valor del volumen B es igual a 1/2, se obtiene un sistema de ecuaciones que relaciona los esfuerzos críticos con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. De esta forma se obtiene un sistema de ecuaciones para la dirección 1, que está dado por 6.40, y para la dirección 2, que está dado por 6.41. Estas ecuaciones se pueden aplicar para un laminado cruzado haciendo las siguientes relaciones, que el módulo Young de la dirección 1 y el módulo Young de la dirección 2 sea igual a 10, el coeficiente de Poisson sea 0,25, y de las siguientes condiciones que están representadas por este sistema de ecuaciones. De esta forma, se obtiene un sistema que de forma física está dado por la figura 6.15. Acá podemos ver los esfuerzos de lámina en un laminado cruzado simétrico debido a los esfuerzos de tracción unidireccional paralelos a la dirección 1 y la dirección 2 de las fibras en la lámina para cada caso. Así se pueden graficar las ecuaciones anteriores de forma que, por ejemplo, en esta figura 6.16 se puede ver las direcciones de más bien las curvas del esfuerzo paralelo, el esfuerzo crítico paralelo, perdón, el esfuerzo crítico perpendicular y el esfuerzo a cortadura, y su variación con respecto a los grados. Esta figura es para un esfuerzo de tracción unidireccional, o sea, el ensayo se llevó a cabo en una sola dirección y se obtuvo esta gráfica. Mientras que para un ensayo ¿cómo puedo decirlo? Que se da en dos condiciones en las cuales está laminado sometido a dos tensiones, que se le llama ensayo biaxial, se puede obtener la siguiente figura, que de igual forma relaciona el esfuerzo crítico paralelo con el esfuerzo crítico perpendicular y el esfuerzo crítico de la rotadura con la variación angular. Acá ya terminamos la parte del capítulo 6 y empezamos con la introducción al capítulo 7.
Este capítulo es de resistencia a las láminas unidireccionales. Como una introducción, una lámina puede fallar de varias formas distintas que dependen de las condiciones de carga exteriores. Para la finalidad de diseño es suficiente conocer las tensiones de rotura asociadas a los modos de rotura para diferentes sistemas de resina-fibra y para un intervalo de fracción de volumen de fibra. En la tabla 7.1, que es la que está acá, se muestran valores típicos de las resistencias de rotura para las tres fibras principales en resina epoxi o poliéster, donde sigma, asterisco, es la resistencia uniaxial que puede estar en tensión o compresión, así como paralela o perpendicular a las fibras, mientras que tau, subnumeral, es la resistencia a la cortadura intralaminar paralela a las fibras. Entonces acá podemos ver que para tres materiales distintos y atención a esfuerzo, tanto a tensión como a compresión, los valores son bastante distintos para cada tipo de material. Y los datos están dados en meganewton entre metro cuadrado. Con esto concluyo mi parte, la introducción al capítulo 7.1. Sigue mi compañera Sofía. Bueno, para la primera parte de la sección 7.2, seguimos entonces. Sí. Bueno, se tiene que siempre que haya una fuerte unión entre la fibra y la matriz, las láminas unidireccionales se van a comportar de una manera elástica, es decir, lineal. Por ejemplo, las fibras de carbono, de vidrio, Kevlar 49 se comportan elásticamente a la tracción hasta llegar al punto de fallo. Además, las resinas de poliéster y epoxi, por otro lado, tienen unas curvas de esfuerzo de formación que no son lineales, por lo que se consideran de comportamiento viscoelástico, antes de la rotura. Entonces, bueno, en la primera imagen de la izquierda se ve que cuando E sub F, que es la deformación de rotura a la tracción uniaxial de la fibra, es mucho mayor a la deformación de rotura a la tracción uniaxial de la matriz, se pueden considerar dos secuencias de rotura dependiendo de V sub F, que V sub F era la fracción de volumen de la fibra. Entonces, se puede decir que la resistencia de la lámina dependerá principalmente del esfuerzo sobre la fibra, pero para un VF bajo, es decir, para una fracción de la fibra bastante bajo, las fibras son incapaces de soportar la carga y entonces por eso se produce el fallo y se rompen. Lo que sucede es que la matriz se rompe antes de la fibra y la carga se transmite a las fibras, pero como no hay suficiente, porque el VF es bajo, se romperá. Entonces aquí se ve el primer esquema, que la primera condición de carga la aguanta la resina, sin embargo esta se va a romper primero, y las otras condiciones de esfuerzo mayores las van a aguantar básicamente la fibra. Por otro lado, en la figura de la derecha tenemos la variación de la tensión de la rotura de las láminas unidireccionales dependiendo del valor de VF. En este caso contrario, cuando VF es grande, la matriz absorbe solo una mínima porción de la carga total. Entonces, cuando la matriz se rompe, la transmisión de la carga a las fibras no va a ser suficiente para causar la falla de la lámina. En general, para valores de VF mayores a 0.11, se deduce que la resistencia de la fibra es dominante. Ahora, por otro lado, para las fibras de resistencia variable, que es en la siguiente diapositiva, en este modelo de fibras de resistencia variable no se contempla y además se desprecian algunas de las características de la resistencia de las fibras, como que, por ejemplo, pueden variar en tamaño de una fibra a otra o que existen defectos a lo largo de cada una de las fibras. Entonces, para esto se utilizan métodos estadísticos que de cierta manera pueden describir el comportamiento de las fibras y la probabilidad del fallo según el valor del esfuerzo al que estén sometidas. En este otro modelo se plantea que a medida que la carga aumenta, las fibras más débiles van a ser las primeras que se van a romper y la carga se va a transmitir a las fibras que entonces ahora estén más enteras y que tengan mayores propiedades mecánicas. La carga de rotura máxima se va a alcanzar cuando el esfuerzo sobre las fibras que quedan se llegue a un sigma último. Entonces, bueno, en esta imagen de acá se tiene que, digamos, dependiendo de la magnitud que se tenga en la relación sigma B sobre sigma medio, digamos, o promedio,
va a depender de la dispersión de la resistencia de cada una de las fibras individuales. Entonces, bueno, en el gráfico se muestra esta relación entre los esfuerzos y M, donde para las fibras muy frágiles, que usualmente tienen una dispersión de gran magnitud, que anda entre los valores de M entre 2 y 5, entonces ahí vemos en el gráfico que cuando M está entre 2 y 5, más o menos la resistencia del mazo va a estar cerca del 50 al 65% de la resistencia media. Normalmente, bueno, las fibras de vidrio más bien tienen un valor de M entre 5 y 15, por lo que la resistencia del mazo usualmente anda por 65 al 80% de la resistencia media. Y bueno, en el último caso, que es cuando M va a tender a infinito, esto quiere decir que el coeficiente de variación entre las propiedades de todas las fibras que tenga la lámina va a ser 0. Es decir, todas las fibras tienen la misma resistencia. Esto quiere decir que la resistencia del mazo va a ser igual a la resistencia de la fibra individual, que es lo que tenemos ahí. Sigma F es igual a sigma M. Ahora para el siguiente modelo, para tener una representación más cercana a la realidad, se plantea este modelo de debilitamiento acumulativo, que lo que supone es que los defectos en las fibras se distribuyen aleatoriamente y es aplicable la estadística para determinar cómo van a fallar. A medida que la carga crece, estas fibras fallan por los puntos más débiles y generalmente las roturas de las fibras no se propagan inmediatamente. Las deformaciones alrededor de los extremos rotos de la fibra se modifican y va a haber una parte de la fibra que no va a soportar la carga completa a la que está sometida. En este modelo se propone que la falla va a suceder cuando la capa transversal a la sección de la lámina está tan debilitada que ya no puede sostener más la carga aplicada. Entonces eso es lo que vemos en este esquema, en esta imagen, que es que cuando la fibra se rompe, se da una región de relajación de esfuerzos en la matriz, adyacente, digamos, a la rotura de la fibra. En el siguiente modelo, que es el modelo de propagación de rotura de fibra, se establece que en las etapas iniciales de la rotura se parecen mucho a las descritas para el modelo anterior. Y a medida que se rompe cada una de las fibras, la redistribución de esfuerzos ocasionará esfuerzos adicionales en las fibras vecinas, por lo que habrá un efecto de ampliación de esfuerzos. Entonces, bueno, es así como va a haber una mayor probabilidad de que la falla o la rotura se produzca en las fibras inmediatamente adyacentes. Entonces, en la figura se ve este esquema, donde la fibra del centro es la primera que se rompe y ella va pasando, o sea, la falla se va dando en las fibras de los lados. Ahora para la interacción entre las grietas y las fibras, si se considera, bueno, la siguiente figura que vemos abajo, en la cual la fibra está rota y embebida en una matriz que está rodeada por un conjunto de fibras paralelas, para una fibra perfectamente unida a la matriz, la concentración de esfuerzos cortantes paralelos a la interfase es máxima en el extremo de cada una de las fibras. Entonces, si el cortante máximo supera la resistencia a la cortadura de la interfase o del material de la matriz, ahí es donde se va a producir la falla. Esta falla empezará en un extremo de la fibra y va a crecer a lo largo de la misma a medida que el esfuerzo aplicado sobre esta aumente. Entonces, los tres principales mecanismos de rotura son los que se muestran aquí. Entonces, en la figura A tenemos la grieta de la fibra, se propaga la matriz circundante y se comporta básicamente como una grieta frágil. En la parte B, la matriz se ha deformado plásticamente para contrarrestar la grieta aguda, extendiéndose la zona de plasticidad a lo largo de la fibra. Y en la figura C, lo que se ve es la interfase o la matriz adyacente de la fibra ha fallado por esfuerzo cortante, permitiendo que la fibra que no está cargada se contraiga dentro de la matriz. En la siguiente figura se puede ver que cuando una grieta de la matriz se encuentra en una fibra, el esfuerzo sigma 1 en el extremo de la grieta tenderá a causar la falla de la fibra. El esfuerzo sigma 2 que vemos ahí va a conducir la separación por tracción en la interfase. Y por último, el esfuerzo sigma causará la rotura de la interfase como tal. Estos esfuerzos críticos pueden variar de un sistema a otro y se van a ver afectados por factores como, por ejemplo, la química de la interfase, la resina, el tratamiento superficial que se le da a las fibras, la fracción del volumen de las fibras y condiciones ambientales como, por ejemplo, temperatura y humedad.
En la siguiente imagen lo que se puede lograr es el grado relativo de rotura de la interfase. Entonces, digamos, en esta imagen lo que se ve es que para un sistema epoxi y fibra de carbono fuertemente unidas, con un valor relativamente pequeño entre la relación de sigma y tau, hay una sola pequeña separación. Esto lo que va a provocar es que a la hora de que ocurra la falla, se va a ver como una superficie lisa, que es como la que se ve en la figura. Pero por otro lado, en las siguientes imágenes más bien se ve un sistema de resina de poliéster con fibra de vidrio en la imagen de la derecha, digo de la izquierda, perdón, y una resina epoxi con fibra de Kevlar, las cuales tienen valores altos en la relación de sigma y tau. Entonces, cuando estas fallan, por tener este valor alto en esta relación, más bien van a experimentar una separación masiva. Entonces, la superficie de rotura que van a presentarse es muy fibrosa, como la que se ve en las imágenes, que es como mucho más como tipo escoba. Las fibras se van a romper mucho más desordenado y no como una superficie lisa. Bueno, buenas tardes. Ahora les voy a explicar acerca del arranque de las fibras. Para empezar, este proceso se divide en dos partes, la desunión y arranque de la fibra, y la otra es la rotura de la fibra. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte del proceso, ya que mi compañera abarcó parte del tema de la rotura de la fibra. Antes de continuar, hay que dejar claro que el agrietamiento de las fibras y la resina puede producirse antes de una separación completa de las superficies. Dentro de los primeros estudios que hizo Kelly en 1970 y Outwater y Murphy en 1969, se demostró que el trabajo realizado al separar las superficies es causado principalmente por la energía total de rotura. Para entender esto, ellos realizan el experimento de fibra única, el cual se muestra aquí en la imagen, digamos, LE es la longitud embebida, digamos, de la fibra dentro de la matriz, y R es el radio de la fibra, y el esfuerzo sigma rojo es el esfuerzo de tracción para producir la rotura de la fibra. Entonces ellos plantean que si la resistencia de cortadura de la fibra es tau, el esfuerzo de tracción se consigue igualando dichos esfuerzos, el de tracción y cortadura, como se muestra en cualquiera de las dos ecuaciones mostradas. Ahora, cuando se dibuja el esfuerzo de arranque en función de la longitud embebida, hay una discontinuidad brusca entre la desunión y la rotura de la fibra, que era lo que les decía al inicio, que este proceso de arranque de fibra se divide en dos, justo en la longitud de fibra crítica, L sub CE. Esta longitud de fibra crítica depende de las resistencias de la rotura, sigma, y los investigadores la utilizaban, esta fórmula de la derecha, para medir o verificar la resistencia a la cortadura tau. Abriendo un paréntesis, experimentalmente se encontró que en fibras embebidas en matrices frágiles, como por ejemplo poliéster o epoxi, el esfuerzo requerido para extraer la fibra después de la desunión no tiende a cero, debido a las fuerzas de fricción. En el experimento se colocó una fibra corta en un disco de resina y midieron la fuerza requerida para arrancar la fibra del disco. En el gráfico obtenido de la derecha, se muestra un pico asociado a la desunión y luego se requiere una carga aproximadamente constante. Esta carga constante se le asocia a las fuerzas de fricción estáticas, las cuales dependen de varios procesos, pero está claro que estas fuerzas se vuelven significativas solamente si la distancia a lo largo del desplazamiento es grande, de lo contrario son despreciables. Ahora bien, antes de estimar el trabajo en la desunión y arranque de la fibra, que fue lo primero, digamos, que los investigadores plantearon en la premisa, se debe entender la distribución de esfuerzos a lo largo de la fibra. Entonces, observando aquí la imagen de abajo, ellos parten de que la fibra, digamos, cargada, los esfuerzos comienzan desde los extremos hasta lo largo de toda la fibra.
estos esfuerzos pasan a lo largo de toda la fibra gracias a las fuerzas de fricción que se mantienen o que todavía existen dentro de la fibra. Ahora, si estas fuerzas de fricción son constantes y la carga sobre la fibra incrementa linealmente por medio de las fórmulas de la derecha, donde tau es el esfuerzo a la fricción en la interfase, el tramo, digamos, constante, que es la parte horizontal en el gráfico que sale ahí, EF, corresponde a las fibras continuas que no se han fracturado, y LC es la longitud no efectiva. Lo curioso es aquí que si las fibras, digamos, que se cortan, obtienen una longitud inferior a esa LC, el esfuerzo máximo, por lo tanto, es menor y se reduce el esfuerzo, perdón, la eficacia del refuerzo. Para terminar, estimando el trabajo de rotura, ahora sí, ellos plantean, los investigadores, que este trabajo tiene 3 energías incluidas. La primera, una pequeña contribución de la energía de rotura de las resinas y fibras. La segunda, energía de desunión, y ellos plantean que esta fórmula para una sola fibra de una longitud X. Y la tercera parte de la energía es la energía de arranque, que es la primera fórmula que aparece ahí. Ahora, si la longitud máxima que se puede estirar la fibra es la longitud de fibra crítica, que les mostré en el gráfico anterior, si se iguala esa fórmula, que era la fórmula donde ellos verificaban tau, con respecto a la fórmula esta de energía de arranque, la primera, se puede obtener la energía de arranque máxima. Finalmente, ellos relacionan esta energía de arranque máxima y plantean la relación de trabajo máximo en el arranque y el trabajo realizado, digamos, en la desunión. Y esta relación del módulo perpendicular al eje de la fibra y la resistencia a la tracción se puede obtener de la tabla 2.1, digamos, del libro, donde nos brindan, digamos, algunos valores. Y eso sería. Muy bien. Sí, la parte de ensayos es muy importante, como explicaron los dos compañeros últimos. Hay modelos que se han desarrollado de las observaciones. Tal vez si ponen ahí la figura que pone la figura donde se pone la parte de falla de las fibras, un momentico. ¿Y qué yo comparto? La parte donde fallan ahí, que se ve que usted explicó ahí, la parte de desprendimiento de la matriz. ¿No? Pero es que no sé cuál es, perdón. Vaya subiendo, yo le digo cuál es. ¿Será esa? Esa misma. Esa tal vez si la pone en grande. Lo importante aquí, en esto, como explicó la compañera, es que el esfuerzo está aplicado longitudinalmente en la dirección, digamos, de la longitud de las fibras. Lo importante en esto, tenerlo presente, es que siempre se va a dar un rompimiento de alguna de las fibras, la cual le va a transmitir la carga a la matriz. Y una vez que se inicia una falla de alguna de las fibras, ¿verdad? Muy importante lo que dijo ahora el compañero, de que esto no es que se rompe y queda ahí, sino que estas fibras van a tratar de deslizarse en el sentido del esfuerzo. Entonces entra una segunda fuerza, que son las fuerzas de fricción, que es el rozamiento que se puede dar entre la matriz que tiene embebecida o atrapada, por decirlo así, a las fibras. Y dice ahí que por un proceso de relajación, de que ya la fibra no está soportando la carga, hay un cierto incremento del diámetro y entonces entra en la parte de fricción. En pocas palabras, cuando se da el rompimiento no se da un colapso inmediato, sino que se da paulatinamente
el rompimiento a partir de una de las siguientes fibras y siempre el movimiento va a estar ahí influenciado mucho por la parte de la fricción. Ese es como el mecanismo que se tiene y que se ha puesto. Y como puso, tal vez si bajas un momentico la presentación, aquí se ve que entonces igual que lo que se ve en los materiales metálicos, ¿verdad? El esfuerzo va hacia, en este sentido longitudinal de la fibra, pero la grieta crece a 90 grados y se puede estimar, según mecánica de la fractura, ¿verdad? Que aquí puede haber una longitud crítica que se le llama 2C y acá al final de la grieta que se está creciendo perpendicular a a la fibra, aquí hay un pequeño radio. Esas dos condiciones geométricas son las que condicionan todo el proceso de crecimiento de la falla. Y bueno, y este es un buen modelo que se aproxima bien a lo que es la rotura de las fibras. Y es hasta ahora lo que más o menos explica de los ensayos que se han hecho y las observaciones, las explicaciones que se tienen para la falla de los materiales, en este caso, en el sentido de la longitud de la fibra. Muy bien, le damos el espacio a los compañeros del segundo grupo de hoy. Profe, una pregunta. Sí. Yo soy la compañera que ayer no, o sea, que le dije a la compañera que ayer no podía conectarme porque me sentía muy mal. Sí. Usted me dice qué hago, ya tengo la presentación lista y todo. Vamos a terminar estos dos capítulos y después le damos el espacio. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablarles un poco de la sección 7.4, 7.5 y 7.6, empezando con lo que es la resistencia a la tracción transversal. Ok, bueno, la resistencia a la tracción transversal. Hay que tener en cuenta que la baja resistencia a la tracción transversal de las láminas unidimensionales presenta un problema en el diseño de estructuras de laminados compuestos. Aunque las fibras puedan orientarse de forma que sean paralelas a las cargas externas, es casi imposible evitar los esfuerzos transversales, los cuales pueden conducir a la rotura del laminado. La resistencia transversal está gobernada por muchos factores que incluyen entre ellas las propiedades de las fibras y matriz, la resistencia de la unión de la interfase, la presencia y distribución de huecos y la distribución interna de esfuerzos y deformaciones debidas a interacciones entre fibras, huecos, entre otras. También, otra causa de la baja resistencia a la tracción transversal es la desunión en la interfase antes de la rotura cohesiva de la resistencia y la rotura cohesiva de las fibras. Acá se puede formar grietas agudas que conducen a un fallo catastrófico y a un agrietamiento transversal en la estructura de los laminados. Hay que tener en cuenta también que la característica más relevante de la resistencia transversal es que normalmente es menor que la resistencia de la resina de origen. Ok, como podemos ver en la siguiente imagen, se muestran algunas curvas típicas de esfuerzo de formación para láminas unidireccionales ensayadas a tracción transversal, junto con las correspondientes curvas para el material de matriz. La resistencia a tracción transversal de una lámina en la que la unión de la interfaz es pequeña o nula está determinada por la resistencia de la resina. Ok. Aquí ha aparecido una pequeña manifestación de no linealidad en las láminas con matrices de resinas flexibles, indicando que se ha producido un cierto flujo plástico o viscoelástico. Las deformaciones a rotura de las láminas no parecían estar relacionadas con las de las matrices, ya que estas son muy pequeñas. Y los resultados se pueden ver como en las siguientes figuras. Siguiente, por favor.
Ok, bueno, la resistencia a la tracción transversal de una lámina en la que la unión de la interfaz es pequeña y nula está determinada por la resistencia de la resina, tal como les comentaba anteriormente. La resistencia a la tracción viene dada por la red de fibras cuadradas sencillas. Se tiene que el área de la sección recta de la matriz se reduce al siguiente factor. Y también tenemos que la resistencia de la resina viene dada por la siguiente fórmula. El valor original, la resina ha sido calculada pero hay que tener en cuenta que la resina no sea sensible a las entallas para utilizar la fórmula que viene abajo. Siguiente, por favor. Ok. Las fibras pueden considerarse como orificios redondos. Es de esperar una posterior reducción de la resistencia transversal si la concentración de esfuerzos alrededor de los orificios no son relajadas por la deformación plástica. En la siguiente figura, en la 7.21, podemos ver un análisis teórico de fibras aisladas embebidas de la resina. Aquí se encontró que la amplificación de esfuerzos máximas es producida a lo largo de las líneas en un ángulo de 90. Ok. De forma parecida, los cálculos de los campos de esfuerzos entre las fibras muestra que la máxima concentración de esfuerzo a la tracción se produce a mitad de camino entre las fibras con un valor aproximadamente de 2. Aunque la rotura de la resina depende del estado de esfuerzos tridimensionales completo, está claro que estos efectos de concentración de esfuerzos ocasionan una reducción en la resina comparada con la resina que tiene un factor cerca de 2. Siguiente, por favor. Acá a la derecha podemos ver lo que es la propagación de una grieta transversal en una lámina de resina de poliéster y fibra de vidrio. La grieta principal sigue la interfase fibra matriz en regiones de denso empaquetamiento. Las grietas también pueden nuclearse por delante de la grieta principal por la desunión o rotura de la resina muy cerca de la interfase fibra matriz, en las regiones de máximo esfuerzo o en deformación de tracción radial. También se produce la deformación plástica en los puentes de resina y eventualmente las grietas por desunión se juntan con grietas de cortadura o desgarramiento. Siguiente, por favor. No se escucha. Compañero. Ya la pasé, no sé si es que no se ve. Perdón, profesor, es que a mí no me sale que pasó la No diapositiva. está en la misma. ¿En cuál está? ¿En resistencia a tracción Resistencia a tracción transversal? transversal, sí. ¿Ahora? Traté de volver una y la vuelve a adelantar. Es el internet, profe. Sí. Si quieren, comparto yo. Sí, porfa. Ok. Dale, gracias. Ok, si quieres, ok, Ya, bueno, sí, listo. Ok, aquí podemos ver un ejemplo típico de rotura a tracción transversal en un sistema de resina epoxi y fibra de carbono. Las grietas han seguido la fibra dejando superficies de fibra limpias y se han propagado también a través de la matriz de la resina. Las marcas de líneas de corriente en la resina son características de una rotura frágil y pueden usarse para determinar la dirección del crecimiento de la grieta. Los detalles
de la morfología de la superficie de rotura dependen del sistema fibra-resina y los mecanismos específicos de nucleación y propagación de la grieta. Por lo tanto, la fractografía puede ser importante herramienta de diagnóstico en el análisis de la rotura, que esto es lo más importante con lo que quiero dejarlos. Bueno, y para terminar, tenemos cómo obtener una buena resistencia a la tracción transversal. Es importante la introducción de una fina dispersión de partículas de caucho en la resina frágil, ya que estas aumentan la tenacidad de la rotura de las resinas rígidas, sin reducir la resistencia y la rigidez. Y también es importante el uso de una capa intermedia de la interfase de fibra matriz, que pueda ocasionar un cambio en el patrón de esfuerzos y una reducción de la ampliación de esfuerzos. Ok, ahora le voy a dar paso a mi siguiente compañero para que siga con la explicación. Gracias. Ok, gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Bueno, para lo que es la resistencia a compresión longitudinal, no hay una explicación realmente satisfactoria de la rotura a compresión, pero se ha puesto a prueba varios modos de rotura y hay alguna evidencia experimental asequible, al igual que la resistencia a la tracción transversal y a cortadura de las láminas. La resistencia a compresión longitudinal depende de muchos factores que incluyen las propiedades de la fibra y la resina, y la resistencia a la unión de la interfaz y el contenido de los huecos. La modalidad de la rotura es particularmente sensible a la fracción de volumen y de las fibras y obviamente las propiedades de la resina. El punto de partida usual para estos cálculos de las propiedades de la resistencia a la compresión longitudinal en función de las propiedades de la fibra y de la resina, se pensó que la rotura de estas condiciones de carga estaría asociada al curvado de las fibras, como el pandeo de las columnas de carga de una carga esbelta. El curvado está restringido por la matriz circundante, de forma que el esfuerzo de curvado y por lo tanto la resistencia a la compresión longitudinal deberán depender de las propiedades elásticas de la matriz. Se modeló que la rotura a compresión de una lámina unidireccional con un modelo bidimensional como el que se ilustra en esta figura que podemos ver, tiende a lo que son estas vigas esbeltas que se decía antes. Y se modeló mediante unas ecuaciones que se dice que para valores bajos de V1 se predice que el modo de curvado de extensión o de desafado y la resistencia de la compresión está por la primera ecuación que vemos a la izquierda. Y la restricción para bajos V1 significa que este modo no es relevante para los materiales compuestos importantes de manera comercial. Y para los altos V1 se predice en modo de curvado, en cortadura o en fase, como se puede representar en la ecuación de la derecha. Esto indica que sigma crece con V1, pero está denominado por un módulo de cortadura de la matriz. Y aquí tenemos en esta tabla 7.2 una comparación de valores experimentales y calculados de la resistencia de compresión longitudinal de las láminas unidireccionales para valores de V1 semejantes a 0,5. Además existen pruebas de un modo completamente diferente de rotura en algunos sistemas de fibra resina, como por ejemplo para la resina epoxi y la fibra de carbono, en los que la rotura está dominada por la resistencia de la fibra, y al final de esta sección se da un ejemplo de la transición, ¿verdad? Además, cualquier factor que lleve a una reducción en el esfuerzo de la matriz y de las fibras circundantes da a la fibra para prevenir un microcurvado, que conducirá a una reducción de sigma, de acuerdo con las ecuaciones que vimos anteriormente. Y en sistemas reales, este esfuerzo se puede reducir por los siguientes efectos, que son como el apelmazamiento de fibras, la presencia de huecos, la mala orientación de las fibras, desunión de las fibras, la deformación viscoelástica. Y tenemos que para el carbono Kevlar, es un efecto de las propiedades elásticas anisotrópicas de esta fibra. Se supone que ambas de la matriz y la fibra son isotrópicas.
Ambas fibras de carbono y de Kevlar tienen bajo los módulos transversales de cortadura, que significa que las predicciones basadas en las propiedades isotrópicas sobreestiman la resistencia de doblado. Y esto lo podemos ver en esta imagen, la figura 7.27, donde la superficie de rotura normalmente tiene muchas hendiduras longitudinales, produciendo un plegamiento de las fibras magnitudinales del desplazamiento unidos por procesos de rotura de la matriz que están dominados por la cortadura de la rotura. Y luego tenemos que en las fibras de carbono y la fibra de vidrio la ruptura final se produce por ruptura frágil, que en la región de tracción de cada fibra se guía por una ruptura o cortadora o por un aplastamiento de las regiones de compresión que se muestran en la imagen de la izquierda, que es una lámina de resina epoxi y fibra de carbono. Y luego la rotura a compresión longitudinal se puede manifestar prontamente en ensayos de fricción de 3 puntos y se asocia a menudo con el desarrollo de zonas de doblado como se ilustra en la figura de la derecha. Sí, Joaquín. Sigo yo. Bueno, buenas tardes. Sobre la resistencia a la compresión transversal, aquí se muestra una representación gráfica de las fibras de un material. Y para estos casos, aunque el esfuerzo cortante máximo actúe sobre todas las superficies a 45 grados del eje, esto no va a alterar el orden de las fibras en la superficie de esfuerzo máximo, ya que este orden depende de la orientación de las fibras y no del esfuerzo. En caso de que la rotura de la cortadora se produce preferiblemente en los planos que contienen la dirección de la fibra, en este caso como el ABCD, ya que en este plano la resistencia a la cortadora sería más alta que la resistencia a la cortadora paralela a las fibras. Esto por lo difícil que es, no anterior todavía. Esto por lo difícil que es para las superficies de cortadora deslizar las fibras unas sobre otras, particularmente cuando existe un esfuerzo de compresión que actúa sobre la superficie. También la cortadora que se puede observar es en el plano BDEF, que puede ser producida por compresión de tal forma que se impidan los desplazamientos paralelos a la línea FD, que en este caso la ruptura solo se puede dar por una rotura de fibra. Siguiente. Sobre la resistencia a cortadora plana, este tipo de resistencia depende mucho de la dirección de los desplazamientos de la cortadora, según sean esfuerzos cortantes aplicados de forma paralela y perpendicular a las fibras. Además, la resistencia depende de las propiedades de la matriz, porque la propagación de las grietas puede ocurrir por una cortadura de la matriz sin afectar o romper las fibras. Así, el esfuerzo cortante dependerá de las propiedades viscoelásticas de la resina. En esta gráfica se muestra una curva típica de fuerzas de deformaciones a cortadura para una lámina de resina de poliéster y fibra de vidrio. Siguiente. Para una matriz de resina, la resistencia a cortadura depende de los depende de los efectos de concentración de los esfuerzos asociados a la presencia de fibras y huecos en la resina según la unión de la interfaz de la matriz. En esta imagen se observa el efecto de la fracción de volumen de fibra sobre el factor de concentración de esfuerzos. Como pueden ver, para valores bajos de fracción de volumen, el factor de concentración de esfuerzos es relativamente independiente, pero cuando alcanza un valor de más de 0.60, el factor de concentración de esfuerzos incrementa rápidamente. Esto porque en las láminas de resina frágiles el efecto de concentración de esfuerzo conduce a valores de volumen de fibra menores que la resistencia de cortadura a la resina pura. En esta imagen pueden ver una vista de un plano de una grieta de cortadura intralaminar, donde el fallo se ha producido por una rotura a cortadura de la resina y la rotura cerca o en la interfase de la fibra matriz.
Además, se desarrollaron zonas de cortadura por delante de la grieta que producieron algo de desunión local de la interfase. Siguiente. Y por último, tenemos la variación de la resistencia con la orientación y criterio de la rotura, que en la mayoría de las aplicaciones prácticas las láminas están sometidas a estados de carga bidimensional y tridimensional, por lo que es necesario disponer de algún método para predecir la rotura en tales condiciones. Existen se consideran tres modos de rotura sencillos en una lámina, que son la rotura a tracción transversal, la rotura a tracción longitudinal y rotura por cortadura intralaminar. Según la teoría de la fuerza máxima de rotura, supone que la rotura se produce cuando los esfuerzos en las direcciones principales del material alcanzan un valor crítico. Puesto que hay tres posibles modos de rotura, hay tres condiciones de rotura distintas, como lo pueden ver en el gráfico. Que en este gráfico las condiciones se muestran son de ensayos con resina poliéster y fibra de vidrio, donde la dependencia de la resistencia de la rotura del esfuerzo está según el ángulo con la orientación para ensayos fuera de eje sobre láminas unidimensionales por la teoría del esfuerzo máximo. Y eso sería todo. Muy bien. Nada más un recuento. Tener presente de esta presentación aspectos importantes. Primero que todo, el fallo está muy ligado a que las fibras estén bien unidas con la matriz, que las fibras estén embebecidas con la matriz. No hay un modelo que explique todos. Para cada condición hay condiciones que se deben de tomar o cualidades que se deben de tomar en cuenta. El número de huecos o poros que queden afectan adversamente el modelo que se tenga. El otro aspecto importante es que, como vemos, no sucede un fallo catastrófico en el momento de que falla, sino que siempre hay un proceso de relajación debido a las fuerzas de fricción que surgen entre la matriz y los reforzantes. Y el otro aspecto muy importante es que en el caso de los modelos experimentales siempre hay factores, ¿verdad? Tipo de matriz, la adherencia que decía hace un momento y la forma en que se transmite la carga de la matriz al reforzante. En el mejor de los casos, que haya una buena adherencia, pues hay un modelo que se acerca, sin embargo, en todo se concluye que no hay como un valor entre la teoría y la parte experimental. Y en el caso de tracción y en el caso de que son cargas transversales, entonces lo que se busca, como les dije hace un momento, son los modelos tradicionales que se tienen en materiales metálicos para aplicarlos a los materiales poliméricos reforzados, y muchos de estos son los modelos de mecánica de la fractura. Uno de los que más, bueno, no sé si ustedes llevaron mecánica de fractura todos, pero hay tres formas de falla que se pueden calcular los esfuerzos de falla: el de von Mises, el Tresca, y el que se ha puesto más de moda, que es el que hace referencia al libro, es el método de la energía. Entonces, en el caso de la falla de las fibras longitudinales, se ha visto que ese modelo se acerca mucho, pero hay que tener muchas consideraciones del tipo de matriz y la posible adherencia que se dé. Muy bien. Les voy a pedir a todos los grupos, ¿verdad?, que no lo han entregado, que hagan el cuestionario de las 8 o 9 preguntas de la sección que les toca a ustedes como una retroalimentación. En el caso de los dos grupos de hoy,
por favor, y los de ayer que hagan ese cuestionario, me lo pasen al correo, por favor, para irlo teniendo todo el listado, porque de ahí va a salir el examen. Muy bien. A la compañera que estaba pendiente de ayer. Algo importante que va a exponer la compañera, igual que en la parte también del modelo de distribución. La compañera hacía referencia al mazo. Eso se refiere que si se cogen las fibras solitas sin estar embebecidas, o sea, sin no tener un material compuesto, sino solo las fibras, hay una distribución, hay un comportamiento. Ese es estudiar las fibras solitas antes de hacer el compuesto. Y uno de los aspectos muy importantes es la parte de distribución de fibras, de longitudes, ¿verdad? Entonces, parte de lo que va a explicar la compañera tiene que ver cómo influye la distribución de longitud de fibras en el material compuesto. Adelante. Bueno, los métodos directos de medición son los que miden las longitudes de las fibras en un volumen dado. La primera etapa es la separación de las fibras de la matriz, quemando o disolviendo la resina. La segunda etapa tiene dos procedimientos principales, que son dispersar las fibras de un líquido de baja viscosidad, en la que se da una separación de las fracciones de longitudes diferentes, y medir la longitud de cada fibra. Este se hace por medio de sistemas analizadores de imágenes automáticos. Este histograma lo saqué de un poco antes del libro, pero es que antes las fibras medían aproximadamente 6 milímetros y después se toman todas las muestras y se hace el histograma y se nota que se cortaron mucho, quedaron como un poco menos de 1 milímetro. Se usan dos medidas simples para sacar la longitud media de la fibra significativa. Está la medida numérica de longitudes de fibra, que es igual a la sumatoria del número de fibras de cada longitud dividido entre la suma del número de fibras totales. Y luego está la media ponderada de longitudes de fibras, que es igual a la sumatoria de peso de fibras de cada longitud dividido entre la suma de los pesos. La distribución de orientación de fibras cortas requiere una descripción tridimensional. Se realiza un corte fino paralelo a las caras del material que ha sido seleccionado en una posición y ángulo predeterminados. La orientación de las fibras que cruzan la sección se pueden determinar de dos formas: por ángulos alfa y beta, o por la forma y orientación de la elipse producida en la intersección de la fibra con las superficies paralelas. Los ángulos pueden ser determinados experimentalmente usando microradiografías de rayos X o microscopía óptica. Y en el primer método, alfa se puede medir directamente de la fotografía aquí, y beta se obtiene con la fórmula que relaciona la longitud proyectada de la fibra y el espesor de la sección fina. Y para el segundo método, alfa se saca midiendo el ángulo entre el eje mayor de la elipse y el eje de referencia X, el eje mayor, y el eje de referencia Y, perdón. Y beta se saca con la geometría de la elipse, sacando B de esta diagonal y A de esta diagonal. Aparte de las grandes cavidades debidas a defectos de bulto en las operaciones de fabricación, hay dos tipos básicos de vacíos en los materiales compuestos. Los primeros son huecos a lo largo de las fibras individuales. Pueden ser esféricos o alargados en forma de cavidades elipsoidales paralelas a las fibras. Y los segundos son huecos entre lámina y zonas ricas de resina. Surgen principalmente por dos razones: la impregnación incompleta de las fibras por la resina, que causa atrapamiento de aire,
y la presencia de sustancias volátiles producidas durante el ciclo de curado en resinas termoestables y durante las operaciones de procesos de fusión en polímeros termoplásticos. Se puede determinar la fracción de volumen de huecos haciendo un análisis cuantitativo por barrido ultrasónico o por medidas de densidad. Durante el procesado de los materiales compuestos de fibra corta se producen cambios en la orientación de las fibras. Estos afectan las propiedades geométricas de las fibras, las propiedades viscoelásticas de la matriz y el cambio de forma del material que se produce en las operaciones de procesado. En el flujo de extensión, las fibras giran en la misma dirección de la extensión. En el flujo cortante, algunas giran en la dirección de cortadura y otras en sentido opuesto, por lo que no hay un cambio neto de orientación. Y la viscosidad de la matriz afecta a la distribución de orientación final, principalmente a través de su efecto en la forma que se llena el molde. Esto también determina la distribución de campos de deformación a cortadura y alargamiento, que eso se ve más o menos aquí donde se va inyectando, se van pegando como al molde y se va solidificando cambiando las direcciones. Y así es. Bueno, muy bien, como decíamos ayer, pues en el flujo, en la parte de manufactura, siempre influye en la parte de orientación de las fibras y nos tiene que quedar de lo que expuso la compañera y de lo que les puse ayer, es que para alinear la fibra siempre se le aplica un esfuerzo de tensión antes de que empiece el material o la resina a polimerizar para que haya un alineamiento y tener la mayor resistencia posible del compuesto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y si no, quedamos por acá, seguimos la próxima semana. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Respecto a ese cuestionario, preguntas que hay que enviarle, ¿cuántas dijo que era por presentación? Unas 8 preguntas. Bueno, 9, porque como son 3 compañeros, son 3 por cada uno. Ok, gracias, profe. Muy bien. Profe, mi grupo tenía unas dudas sobre el proyecto. No sé si se puede Sí. quedar al... No, nos esperamos un momento, sí. Ok, gracias. Listo, profe, muchas gracias. A usted más. No sé si está Ariana por ahí. Ah, hola, sí. Ya estamos solo nosotros, bueno, no sé, igual. Buenas tardes, profe. Y no sé, Buenas. mi compañero también quiere hablar, pero básicamente lo que estamos ahorita era, bueno, estamos como hablando los que estamos encargados de la parte de diseño del proyecto y ya tenemos lo que es, bueno, lo que usted me había compartido, bueno, pero ya lo adecuamos a fibra de carbono. Tengo bastidor, todos los ejes principales, bueno, el eje central, el asiento, pero es el tubo, quiero decir. Pero estamos, bueno, de hecho pudimos reunirnos con el profe Alfredo, porque creo que es Johnny y Diego, no sé, le hace asistencia. Entonces le preguntamos por el artículo, nada Sí. más para ver cómo había hecho él en Console, digamos, qué módulos había usado para simular y cómo lo había simulado.
Y bueno, ya como que nos orientamos mejor en esa parte, pero eso fue la semana pasada o antepasada, creo que la semana pasada, que fue también cuando tuvimos una reunión con usted y decidimos que le íbamos a poner 2 milímetros más de espesor y íbamos a hacer esta simulación y todo eso. Entonces, después de eso, yo pues me puse a dibujar el sólido, digamos en SolidWorks, y ya tengo eso, pero lo tuve hasta como el miércoles y ayer tuve las otras piezas. Entonces, para este avance no tenemos como todo el ensamble, ¿verdad? Y además nos dimos cuenta de que en Console, digamos, al menos mi computadora y creo que la de mis compañeros tampoco, no vamos a poder como simular todo, sino solo el bastidor por la memoria RAM, digámoslo así. Entonces queríamos proponerle a usted si nos deja orientar ese análisis hacia el bastidor en vez de todo el triciclo. ¿No hablaron con Alfredo para que les ayudara? Bueno, es que... Pregúntenle Profe, es a él que porque él les puede ayudar a ver cómo se puede hacer ahí en el TEC. sí, digamos, es que se puede montar todo el triciclo, pero digamos, uno pone las fuerzas al bastidor nada más. Entonces lo que dice la compañera es que si podemos orientar esos resultados y compararlos solo en la parte del bastidor. Por eso, todo el Digamos, conjunto. las fuerzas que se aplican en la simulación de console ya van contemplando toda la carga que tiene por encima el bastidor. Sí, sí, o sea, pero todo el conjunto, Ah, sí, sí, todo- o sea, todo lo que es la estructura, toda la eso es estructura, lo que se va a simular, sí, pero lo es, que hay otros, digamos, nosotros nos referimos a todo el vehículo como a la capota, los asientos, no, ya. no, lo más pesado es ponerle las cargas, que fue lo que hizo Alfredo. Sí, Sí, entonces, perdón que los interrumpa. Sí, de hecho, Alfredo nos dijo bueno, que él simuló solo el bastidor o la base del conjunto, digamos, y él Sí, colocaba las cargas referentes a los otros ah, pesos. sí. Pregunto, le preguntaron a Alfredo cuáles eran las cargas que él puso. Sí, en el artículo que él nos dio, o bueno, está en Google Académico, están las cargas. Entonces ahí Sí. están las cargas de los pesos como de las personas y el conjunto que Ujú. iba sobre el bastidor, digamos. Entonces lo que Este, preguntan los compañeros es que si usted nos deja disimularlo así, con ese sí. sentido, digamos, o la estructura base. Hagan toda la estructura, le ponen las cargas. Lo que sí me gustaría es ver las cargas, porque sí sería bueno, solo por cuestiones, digamos, de acercar el trabajo a la realidad. ¿Cuál es el precio promedio de una persona mayor para que ustedes tomen esas cargas, que serían la persona que maneja el triciclo y las dos cargas estáticas, nada más? Y entonces ustedes lo pueden calcular con eso. Profe, sí, de hecho, esas son las que están, y bueno, y otras, pero es de referente a la manivela y es por impacto y así, otro tipo, No, pero pero sí, eso eso no, no hay que ponerse en la parte dinámica, no. Lo primero que hizo Alfredo nada más son cargas estáticas para ver si el chasis, en el momento que usted se monta, se va a rajar o no se va a rajar. Es lo que usted nos... lo que quiere es solo la parte estática, entonces, profe, solo las fuerzas que van en Sí, la parte porque es que estática. la dinámica se van a llevar todo el próximo semestre, ¿no? Es que eso duró, con Alfredo duró un montón. No sé si Sí, él sí, les eso. dijo eso. Sí, de hecho él Mm, nos orientó como que esas cargas se las había puesto ahí. Por ejemplo, hay cargas en la manivela, pero es porque como uno se apoya, ejerce carga en la manivela. Pero sí nos dijo que lo que Sí, hiciéramos era usar esas cargas que eran de eso en un análisis estático. O sea, solo hubo un módulo de console, digámoslo así. no, está bien, Dariana, pero él pone eso porque cuando alguien va anda manejando, usted le agarró la manivela, entonces si la persona, por decir algo, pesa 75 kilos, entonces dice el 30% va a ir en la manivela y el 70% en el asiento. Es por eso que él lo hizo así. mm, Ah, ok, entonces en nuestro caso nada más tendríamos que poner como carga en la parte de atrás.
en donde O sea, van... tienes que poner, los puntos clave son, en la manivela sería como el 30% de la persona que va a manejar el triciclo. El resto, o lo pone, él hizo las dos condiciones, puso todo el peso estático de las 3 personas y después, pero es que eso fue la segunda parte es cuando ya usted anda manejando, que anda el movimiento, entonces él dice, bueno, en realidad todo el peso no siempre va a estar ahí, pero eso fue un caso excepcional, pongan ustedes las 3 cargas que sean del peso promedio de una persona y ya. Ah, ok, profe. Y lo otro, bueno, es que no Sí. sé si lo va a hablar Diego, pero lo otro es que ya ellos, bueno, ya entre todos hicimos una lista, hicieron una lista de piezas como estándar Sí, para sí, transmisión y todo esto, pero esas piezas, digamos, aunque hay como, ¿cómo decirlo? Como librerías en internet, no siempre calzan con el diseño. Entonces, no sabemos si se podrían como poner las especificaciones sin hacer, bueno, por ejemplo, las llantas, que no ponerle llantas al modelo, pero sí especificar cuáles se va a usar. Eso se podría hacer, como sí, para sí, no sí. alargar el proyecto. Sí, porque es que en realidad Alfredo ni le puso llanta, lo que puso fueron como las Exacto. reacciones de los 3 puntos donde se va a apoyar. Exacto. O sea, él puso las cargas en el chasis como van a ir, como se espera que se acomoden las personas o la carga que se le va a poner al triciclo. Y él lo que puso son las reacciones en cada una de las llantas. Ahora, lo que sí no me acuerdo y hay que preguntarle a Alfredo si él puso que las reacciones son iguales en las 3 o las 2 de atrás son mayores que la digamos, rueda de adelante. Sí, Eso sí, seguro está en el Ah, doc ahí. eso está especificado en el artículo, entonces bueno, pensábamos guiarnos con esas cargas ok, que ya vienen definidas, digamos, ok, está bien. referenciar nada más el artículo Sí, del... Profe, con respecto a los planos, digamos, finales, le podemos presentar, digamos, obviamente los planos del bastidor, pero con respecto a un eventual plano de ensamble general, lo que decía Adriana es que nosotros no, digamos, el trabajo se extiende mucho si nos ponemos a ensamblar, qué sé yo, llantas, sistema de transmisión. no, 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 no es que ustedes están yendo a todo el conjunto. Lo que estamos trabajando es la manufactura del chasis. Profe, Ok. bueno, Ya, perdón, un momento, eh, ¿puedo de- compartir mi pantalla sí, para que vea lo que tenemos? sí, sí, sí. Ok. Porque creo que entonces, si lo estoy entendiendo bien, estos, perdón, tengo un montón de cosas. Estos que ya tengo, no los voy a abrir en Solid porque me cuesta mucho, pero ya tenemos el ensamble como el que ha hecho Alfredo, pero con las nuevas medidas y, bueno, pues manivela, todo eso. Entonces, lo que se le aplicarían las cargas en console es al bastidor, que es como el Sí, marco. sí, Y a todo esto sería pues lo que hago, le hacemos planos y especificamos por qué o cómo se une. sí, Es así. pero vea, un momentico, Dariana, vea. Puede abrir el de la izquierda, primero la izquierda, arriba. Puedo intentarlo un momento. No sé si nos voy a decir No, algo más no mientras tenés tanto. como una imagen de PDF o una imagen. Creo que había... Sí, usted había mandado una WhatsApp, yo hasta podría compartirla. Un momento. Así, Sí, denme un momento para dejar de compartir y se los presento. Un momento. Ok. Está descargando. Ok, yo creo que ya aquí se puede ver más o menos. Este es el ensamble que tenemos ahorita, pero igual se puede ok. ver. Entonces vea qué sencillo. Ustedes aquí en la horquilla van a poner una reacción, una en esta argolla. Bueno, la pueden hacer. ¿Cuántas argollas son esas de aquí atrás? Creo que eran 6, sí. Soy 6. Entonces,
Ahí ustedes pueden poner una carga distribuida por unidad de longitud y le pueden poner al final de a cada oreja, a la izquierda y a la derecha, o aquí al frente y atrás, o al lado, las reacciones como las puso Alfredo. Y hacen la simulación. Una vez que esto les dice sí, funciona, ¿verdad? Que se ve que soporta las cargas, ya hasta ahí termina la simulación, ¿sí? Pero tiene que poner aquí en la parte de atrás dónde van a ir las cargas de las personas, y aquí en el tubo del asiento, la otra carga digamos, del operador de la bicicleta, ¿sí? Ahora, después ustedes, lo que sigue es la parte sustancial del proyecto, es que cada una de estas partes, y es ahí donde ustedes tienen que trabajar en conjunto para hacer la manufactura. Entonces yo, lo que les decía, hagan un explosivo porque hay muchas partes que son iguales. Entonces ustedes no van a hacer un diseño de un molde 3, 4 veces. Simplemente, si una pieza se repite, ¿verdad? Entonces hacen solamente ese diseño, pero ya sabe que esa pieza les va a servir 6 o 3 veces. Entonces ustedes se van a reducir toda la parte de planos de manufactura. Profe, a ver si estoy entendiendo bien, se refiere como a los prepregs cortados. Es decir, sí, por ejemplo, vea, usted dice, este tubo primero, el de arriba, donde ese es un tubo que se va a hacer, entonces ustedes tienen que desarrollar la manufactura para ese. ¿Cómo van a hacer los moldes, el material, cómo lo van a hacer? Ese es uno. Después, este otro que sigue abajo, ustedes tienen que decidir, y por eso les dije el plano, aquí sí, por fuerza tienen que tomar en cuenta cómo van a hacer el ensamble del eje centro, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Eso, entonces ustedes tienen que decidir, bueno, ese tubo grande que está señalando todo, se va a hacer en una sola parte, y cómo se va a poner la parte esta, el eje centro, que ustedes ya la consiguen, nada más es tomar en cuenta cómo se va a hacer la fabricación de todo ya la pieza final. ¿Ve? Igual el tubo donde va la persona que va a mover la bicicleta, ese tubo va a ser único, pero los que sostienen, digamos, no sé cómo explicártelo, estos tubitos parados que están aquí en la parte de atrás, mueva ahí el mouse y le digo cuál es. ¿en cuál parte, perdón? Ese, y los que están en ese mismo tubo, Sí, ese, el otro que está aquí más al frente, ese, el que está al otro lado. Esos tubos es muy probable que todos sean iguales. Entonces, de un explosivo ustedes dicen, todos son iguales, entonces ustedes hacen solo el diseño de un molde para eso, porque ya saben que todos se van a hacer iguales. Ahora sí, la pregunta de los 100 colones es cómo van a acoplarlos, ¿verdad? Eso es lo que tienen que pensarlo, porque aquí ustedes lo están poniendo así, pero ahí hay que hacer un sistema donde yo meta el tubo ahí, un acople. ¿Me explico? La parte esta del centro, ¿se acuerda? De abajo, de la parte crítica, sí, creo que era acá. no, más atrás, siga al final. Bueno, Bueno, ahí, y aquí atrás, ese ahí. ¿Cómo van a ensamblar? 1, 2, 3, 4 tubos. Entonces, ustedes, eso es lo que tienen que pensar. Ya ustedes deberían de estar diseñando esas partes. ¿Cómo los van a acoplar? Aunque yo haga el tubito horizontal, ese tubo tiene que entrar en algo ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y si es que hay un acople, entonces decir, bueno, sí, los tubos se hacen de esta forma, el acople va a venir así, y después lo que se hace es, con un adhesivo se va a acoplar, y ya eso, ya ustedes resolvieron el problema. Eso es lo que ya deberían de estar haciendo, ¿verdad? Sí, como lo que se ve en el video de las bicicletas. Exactamente, ese era el punto. Entonces ustedes tienen que ir pensando a nivel de grupo, primero hacer el explosivo para ver cuáles piezas se repiten. Si hago un acople, ¿en cuántas partes lo puedo poner? Entonces yo digo, este acople me va a servir para 3, 4, 5, no sé cuántas partes. ¿Me explico? Eso ya hay que estarlo trabajando. Ah, bueno, profe, todo bien. Entonces, Pero, sí, creo que es que nos habíamos confundido con lo no, que era lo el sólido. primero que tienen que hacer, así como está esto en crudo, hacer la simulación. Si eso funciona,
Ya lo que vienen es ya meterse a hacer la parte de diseño, seleccionar las fibras, cómo se va a hacer y proponer cómo se va a hacer para evitar toda la porosidad. Entonces, aquel video que yo les enseñé en la clase, que es una manga o una bolsa que se le ponen las válvulas y se hace un vacío, entonces para mí eso es como lo que hoy está de moda y como se hacen casi todas las piezas para evitar que queden lo que estaba hablando ahora en esta parte, que son los huecos que queden entre el reforzante y la resina. Ok, profe, creo que eso era. ¿O tiene otra consulta? Ese es otro compañero, Está bien. Jennifer, no sé si se aclara todo ya. Que sí, profe, nada más de darle esa Sí, simulación. no hay que complicarse la vida. Yo desde un inicio les dije que la idea era como simular lo que hizo Alfredo, pero después validarlo con el espesor del material para que sea en fibra de carbono. Esa es la primera parte. La segunda, ahora sí, hacen el explosivo, analicen cuáles piezas son iguales. Entonces, si hay varias piezas iguales, ahora lo que sigue, que no está, y eso es nuevo que ustedes van a producir, para hacer las uniones, yo tengo que hacer los acoples, ¿verdad? Si es una T, si es una L o lo que sea, ustedes tienen que ir pensando en eso, porque entonces eso es una pieza nueva que no está en el diseño original, porque esto es una necesidad para este tipo de ensamble que se va a hacer y con este tipo de material que es la fibra de carbono. Estamos, profe, Estamos, entonces profe, vamos sí. a avanzar. Muchísimas Ya que gracias. tienen que ponerse, porque quedan 2 semanas, ya ustedes, esto es la parte más intensa de todos los planos que tienen que ir generando. Sí, gracias, profe. Bueno, Igual los profes ahí están, sí. Bueno, sí, Profe, claro, hasta la sí, sí, próxima semana. Gracias. está bien, bueno, buenas Profe, noches, profe, sí, este, yo le mandé un mensaje, bueno, no sé si se lo mandé, dame un momento. Lo que le iba a decir es que yo propuse en el grupo que trabajáramos todos en un mismo documento de Drive para que nos quedara de un solo para estudiar para el examen. sí, Entonces, ahí mismo están como las presentaciones de todos los compañeros, como para darle continuidad al libro y que no quedaran todas separadas las ajá. exposiciones. Y ahí mismo están las preguntas. Entonces, lo que le iba a preguntar es si usted prefiere como que se las mandemos por correo o si prefiere que le pase el link del Es archivo, que del documento. yo, mándeme el archivo, pero es que yo quiero las preguntas porque yo tengo mis preguntas acá. Entonces, si algunas quedan igual, entonces yo las redacto en función de lo que ustedes interpretaron. ¿Me explico? Vea, Sí, por sí, sí. ejemplo, yo te voy a decir una ahora, vea. Profe, espera un momento. Nada más el documento que yo le envié, se lo acabo de enviar al WhatsApp, ahí mismo están las preguntas. Al final de cada presentación vienen las preguntas de cada grupo. Es que como no nos las pusieron en las últimas presentaciones, di por un hecho de que no las habían hecho. Ok, sí. Yo les voy a escribir en el grupo que recuerden todos los grupos poner las preguntas en la presentación, Sí, en el documento este. sí. Pero ese documento, ¿cómo me lo compartió? Con PDF. No, se lo compartí como un drive. Usted nada más ingresa el link y ahí le sale la presentación. Sí, pero está en PowerPoint, sí. Está, ok, profe, si quiere le comparto pantalla un momento para que vea. Porque la idea es que me sea fácil de copiar. Ok, le voy a compartir pantalla. ¿Cómo es que se hace esto? Denise, vea, hay una compañera que ayer nos puso. Profe, ¿recuerda el nombre de la compañera? Ahí tiene la presentación. Ya Ahí, estoy, en la ajá, presentación lo podemos ver. ok. Creo que Estoy fue, intentando compartir, pero... pero sí le digo, yo tengo aquí, Profe, está grabando todavía la clase por si acaso. espérese bueno, Sofía la que expuso ahora, entonces la que falta
Felicity, Aldana, Fonseca. Felicity. Sí. Ok. Espérese para darle la... Profe, no sé qué está viendo usted. No sé si está viendo la presentación, la verdad. Sí, ahí estoy. Ok, listo. Bueno, este es el documento que yo le pasé. Este es el archivo. Digamos, acá Sí. están. Son 130 diapositivas y en cada una de estas viene como al final las preguntas. Igual está desde el capítulo 1 que fue cuando la inició con la 128. introducción. Sí, pero Ajá. póngase a la 128. Vea que ahí hay solo 6 preguntas. Ajá, es porque falta un compañero de agregarlas, pero por eso le decía que yo les puedo escribir en el grupo para que las agreguen de un solo, para que le quede a usted ya fijo. Sí. Entonces, vea, compártame los dos, el PDF y el PowerPoint. Ajá, profe, pero se lo compartiría hasta que ya me den visto bueno los compañeros de que ingresaron las preguntas, porque si no, profe, no sé cómo detener la presentación aquí. ¿Y Porque si no, no le quedarían todas, sino solo algunas preguntas. No. Entonces, primero les voy a escribir en el grupo. Vea, nosotros terminaríamos las presentaciones el próximo jueves. Creo que es el único grupo. Deme un momentico para ver. Ok. Eh, ¿Todavía estoy presentando, profe? Vea, sí, el jueves de la próxima semana es el último grupo que sería Ana María, Juan Gabriel y Emanuel Antonio, nada más. Entonces, que tal vez ese jueves o el viernes en la mañana de la otra semana me los compartan, porque yo lo que quería era como coger todo el cuestionario y compartírselos para que después no me digan que no sabían, ¿verdad? Ok, les puse, chicos, les voy a poner un mensaje para que se acuerden. Listo, profe. Ok, entonces ya con eso quedamos listos para tener todo el cuestionario. Okay. Y con eso todos van a tener la misma guía de estudio para que no haya discriminación de nadie. Ok, profe. Entonces a la compañera le mando un mensaje y cualquier cosa ahí. Dígale que ella falta, que si puedes poner de primero el jueves para que después siga el grupo que falta. Ok, profe, está bien. Muchas gracias. Bueno, Chao. hasta luego.